que es bien bonito, ¿ya? Es perforar y volar, meter explosivo y llegar a un tamaño adecuado de la roca, que es lo que el cliente te pide como producto final, ¿ya? Eh, Ustedes saben que el tema de fragmentación de roca de forma mecánica, el- la forma más fácil y barata de romper la roca de forma químico-mecánica es hacer voladura, el uso de explosivos, más que picotoneo, más que cemento expansivo y entre otras metodologías, que ripeo, contractor, entre varias formas. Entonces, es la más barata, ¿ya? Es la más barata para fragmentar el macizo rocoso. A ver unos momentos para poner las diapositivas, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer algunas consultas, algunos conocimientos previos. Creo que somos 5 o 6 participantes por el momento. Ya sobre qué saben de voladura, cómo funciona, qué explosivos conocen, qué accesorios, en qué tipo de escenarios han visto procesos de voladura de rocas. Ya todo esto, este proceso en sí. En sí, vamos a empezar con un resumen ejecutivo nada más. Un resumen ejecutivo, aproximadamente hora y media, y después las clases siguientes vamos a pasar a lo que son fundamentos y parte detallada de todo el proceso. Para comenzar, qué es ingeniería, señores? Ya nosotros tenemos que hacer ingeniería, sea técnico, sea ingeniero o cualquier otro tipo de persona, casi la mayoría hacemos ingeniería. Ingeniería es la definición de técnica más economía. Ya. La parte técnica puede ser un ingeniero, puede ser un técnico propiamente dicho que haya estudiado. Es la parte de la ingeniería donde tú vas a desarrollar tus cálculos, ya donde vas a hacer modelos matemáticos, donde vas a hacer optimizaciones. Y la parte económica ya es saber cuánto te rinde, cuánto te vale, cuánto te cuesta lo que has implementado, lo que has creado, lo que has optimizado. Si no haces costos, entonces no eres ingeniero. Discúlpeme, para mí no eres ingeniero si no ves por lo menos tema de costos, ¿ya? Por lo menos saber sumar, restar, dividir, multiplicar cuánto te cuesta un kilo de explosivo por el total de voladura que has hecho, cuánto te cuesta el dólar tonelada de mineral, dólar tonelada o dólar por cubo de roca estéril que saca de una cantera, o el dólar por cubo de una carretera, o por metro lineal de avance de carretera, o en cualquier otro rubro, ya que sea de la ingeniería. Los que son ingenieros de Soma, pues, cuánto es el dólar por persona de uso de PPs, por ejemplo, cuál es tu índice de rotación de PPs, cuál es el costo dólar por cubo, dólar por tonelada de todas las implementaciones o los controles de ingeniería que estás haciendo. Si no manejas eso, no eres ingeniero. Cualquiera puede agarrar, leer la normativa, la 024 o la que esté vigente de seguridad y pues ya de eso se cree ingeniero, eso no es ser ingeniería, señores. Tienen que aplicar ingeniería, técnica más economía, a ver, porque a las finales la minería es un negocio y por ser un negocio tengo que hacerlo rentable. A un gerente lo que interesa, a un superintendente o jefe de mina, cuántos dólares me estás haciendo ahorrar en tu proceso, en tu optimización, en tu diseño. Ya muchachos, simplemente eso. Ahora, ¿qué es voladura? Es un proceso físico-químico, señores, que se utiliza para fracturar y fragmentar el macizo rocoso. Es, se usa explosivos. La mayoría de explosivos de uso civil están basados en nitrato de amonio y sus derivados, ¿ya? Entonces, la voladura es un proceso físico-químico, convierte la energía química, ¿ya? La energía química se transforma en energía cinética. Se transforma en energía cinética, entonces a través de la presión de detonación y presión de gases se genera el fracturamiento y la fragmentación del macizo rocoso. ¿Para qué se fragmenta un macizo rocoso? Pues para un montón de fines.
para que vaya a recuperar, para que llegue a un tamaño óptimo y vaya a planta, se chanque, se muela, se procese, se flote, eh, se concentre, se, se refine, se funda, digamos, ya igual en canteras, para que se llegue a un tamaño promedio, para que se seleccione, para que vaya una parte a enrocados, otro vaya a gaviones, otro vaya a rellenos controlados, otro vaya a una chancadora y te saque roca de media, de tres cuartos, una pulgada, te saque pues afirmado, arena. Hay casos en que se usa chancadoras y zarandas para sacar arena, porque no en todos lados encuentras arena. Específicamente en la sierra es bien difícil el encontrar arena para tema de construcción, entonces se buscan canteras y si no hay, pues tienes que perforar, volar y chancar la roca para llegar hasta cierto diámetro. ¿Qué es mezcla explosiva comercial? ¿Cuáles son sus intervalos de costos? ¿Qué es MS? Es mezcla explosiva comercial. ¿Cuál es mezcla explosiva comercial? Ya, muchachos, todos los explosivos, uso civil y, digamos, más comunes en el mercado son a base de nitrato de amonio. Los PRILs, esos que parecen urea, todos se basan en eso. Ya sea, ya sea, digamos, el ANFO, ya sea la emulsión encartuchada, parte de las dinamitas, ya, las emulsiones gasificadas que hay en tajos abiertos, todo se basa en nitrato de amonio, con algunos componentes adicionales, claro está. ¿Cuál es el resultado de una buena voladura, señores? ¿Cuál es el resultado final? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. ¿Cuál es el resultado de una buena voladura? Hay varios, pero hay un principal y otro secundario, señores. Participaciones. Puede ser que se logra una buena granulometría. Claro, ese es el objetivo principal, Carlos. Muy bien, buena participación. Para esto, quisiera que se presenten, digan, son técnicos universitarios, ya son colegas, están trabajando en alguna mina o están en stand-by o en algún proyecto civil, como para poder empezar en un punto medio, señores. Quizás algunos son ingenieros de soma, otros son técnicos, no sé, de voladura, otros son perforistas, otros son ayudantes, son manipuladores. Por ahí Ismael, Cristian, Carlos, Jean-Pierre, presentarse por chat o simplemente prendan su audio, no hay problema, muchachos. Con mi persona somos seis. Entonces creo que es un grupo pequeño para comenzar y poder presentarnos, cosa que yo ya veo y en qué nivel podemos iniciar para que todos comprendan. Agradecería se presenten. Bueno, yo soy Carlos Condori, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad de la UNSA de Arequipa. Estoy Arequipa. actualmente en el cuarto año de carrera. Cuarto año ya, o sea, digamos octavo en séptimo ciclo por ahí. Sí. Ah, bacán, chévere, chévere, Carlos. ¿Alguien más que desee presentarse, muchachos? Nadie. Indira, Jean-Pierre, Ismael. Somos un grupo reducido, muchachos. De acá mañana, en la próxima clase creo que van a haber más. Esto es para iniciar, va a ser una introducción de 1 hora y media nada más, de un resumen ejecutivo, como les digo. Después a detalle, eso va a ser genial. Incluso hasta instrumentación les voy a enseñar. A usar sismógrafo, microtrap para lectura de VOD, entre otras cositas. Nada, muchachos, bueno, seguimos entonces. Chévere, Carlos. Entonces, lo que pasa es que aunque no lo crean en universidades, no se tienen buenos profesores de perforación o voladura. La mayoría de docentes son antiguos, ya son nombrados algunos y como que no se han actualizado. Entonces, y la mayoría no son didácticos a la hora de explicar el proceso. Simplemente te dan un libro, lee, aprende tú solo, te dicen, y esa como que no es la idea.
Ya para eso se les paga a los docentes para que nos expliquen bien, ¿no? Se dejen entender. Católica de Trujillo y acá cerquita, yo estoy acá en Trujillo también. Chévere, Indira, entonces. Bacán. Estás en cuarto año, también séptimo ciclo, por ahí. Bien. Entonces, bueno, muchachos. El resultado de una buena voladura, el objetivo principal, la granulometría. Eso es lo que el cliente te va a pedir. Ya, independientemente de cualquier modelo matemático o fórmula para calcular burden, espaciamiento, cuando al cliente se le antoja que saques buena granulometría, te olvidas de ciencia. Cuando vas a ir a mina, vas a ver una serie de casos que va a haber proyecciones, no hay control de taco, el exceso de explosivo de alta densidad, no se cuida de vibraciones. Simplemente con que la granulometría salga dentro del P80 que el cliente te pide. ¿Quién es el que manda en una mina? Operaciones, seguridad, administración, a medio ambiente, planta, geología. ¿Quién es el que vende a las finales? ¿Quién es el que vende el producto? El minero se encarga de explotar el mineral y de hacerlo de una forma rentable. Pero ¿a dónde va el mineral? ¿A dónde va a parar? A planta, señores. Ya entonces, planta siempre va a mandar. A planta nunca le puede faltar mineral y del diámetro que ellos necesitan. Ya, no les puede faltar. Entonces, resultado de una buena voladura, primero el granulometría. Tener o minimizar el daño por vibración, bajo golpe de aire. En este caso también vibración, ya tenemos que es velocidad pico partícula, ahí está BPP, ya. Primero granulometría, vibración, aire, proyecciones, ya, o fly rocks como se le llama. Y por último, costos, señores, costos, ya tener que tu costo de perforación de boludo sea el más reducido posible. Ahora, ¿qué es BPP? Significa velocidad pico partícula. Ya muchachos, ahora, ¿qué es velocidad pico partícula? ¿Alguien tiene claro qué es velocidad pico partícula? Los que están en universidad, por ejemplo. Creo que los que están en séptimo recién están por ahí en algunos cursos de voladura, pero algo general. Me imagino que por ahí alguien les haya explicado qué es velocidad pico partícula. Es vibración, claro está. Pero ¿cuál es la definición exacta de velocidad pico partícula? Toda voladura genera vibración. Ya, toda voladura genera una vibración. ¿Por qué? Porque la voladura genera una onda. Ya, esta onda genera una vibración en el macizo rocoso. Ahora, pero la definición exacta de velocidad pico partícula. Ah, muchachos, una participación por allí. Cualquier idea es buena, cualquier idea es buena, lo que tengan en mente. Acá se complementa. Cualquier idea es buena. ¿Qué es velocidad pico partícula? Carlos, Indira, por allí. O quizás no les han explicado ese tema en la universidad. Es válido, Este, es válido, ¿ah? creo que es, o sea, la vibración cuando los gases se expanden Ya. dentro del taladro Ya. y bueno, la roca fragmentada empieza a vibrar y fragmentarse. Bueno, algo así. Ya. Estás a un 20%. Y ahora te explico, mira. Cuando se produce una voladura, ya, detona una voladura, esta voladura genera una onda de choque que sale en todas las direcciones. Esta onda de choque atraviesa todo el macizo rocoso, ya, hasta un punto donde tú estés parado. Quizás estés a 500 metros de la voladura, ya. Debajo de donde estás pisado hay una partícula de roca, sea un cristal, un átomo, una molécula, está paradito ahí con sus otros compañeros, otras partículas. Al pasar la onda por tu posición,
ya, va a excitar, esta onda excita esta partícula, la hace que se mueva en 3D, en tres dimensiones, ya, entonces, qué es velocidad? Distancia sobre tiempo. Entonces, este movimiento que hace la partícula en tres dimensiones son milímetros. ¿Y qué pasa? ¿En qué tiempo? En segundos. Eso es velocidad pico partícula, ¿ya? Es la velocidad que presenta un átomo, una partícula, un cristal de roca, ¿ya? Al ser excitado por el paso de la onda, producto de una detonación, de una voladura o cualquier otro fenómeno, no solamente una voladura, pero medido a cierta distancia. Ya, tú estás parado a 500 metros y ahí hay un sismógrafo. El sismógrafo lo que te registra es el movimiento de la partícula, no la onda de la voladura. Tenlo claro, ya. Una cosa es, digamos, una partícula se mueve así. Entonces lo que hace el sismógrafo, este movimiento lo traduce en una onda sinusoidal. Pero lo que te registra el sismógrafo, que tú estás a 500 metros, es el movimiento de esa partícula. La onda ya pasó por tu posición y siguió el camino. Ahora, esta velocidad pico partícula 500 metros va a tener la misma potencia o la misma, digamos, va a ser la misma velocidad a 200, a 100, a 50. Mientras más cerca estés de la voladura, la velocidad pico partícula va a ser mucho más elevada, más alta. Va a llegar un punto que está tan cerca de la voladura que esta velocidad pico partícula va a pasar como definición a velocidad pico partícula crítica, que es el límite entre ejercer un movimiento y pasar al proceso de rotura o de fracturamiento. Cuando está demasiado cerca, digamos 3 veces la longitud de perforación, 2 veces a 10 metros, llega a un proceso ya, velocidad pico partícula, el límite entre romperse y no romperse, digamos así. Esa es la velocidad pico partícula. Ya, la velocidad que presenta la partícula de roca, el macizo rocoso que se mueve en esa posición, no la la propia onda de la voladura. Hay que tener dos conceptos claros. La onda de la voladura pasa hasta que se atenúa, se pierde una distancia X. Tú no sabes. Pierde esa onda, pierde amplitud, se va atenuando, se va suavizando, mejor dicho, hasta que se pierde. ¿Ya? Bacán, Carlos, chévere por la participación. Así me vacila que todos participen y lleguemos a una sola idea. Ahora, ¿a qué se refiere cuando hablamos carga máxima operante, muchachos? Por ahí los que son mineros quizá, o hasta por chat, no hay problema. ¿Qué es carga máxima operante? Ya les dije que es velocidad pico partícula, que se traduce en vibración. La vibración es el movimiento de la partícula, ya producto del paso de la onda de la voladura. Ahora, ¿a qué nos referimos con carga máxima operante? ¿Nadie? Ni días, muchachos, días tan fresquitos ustedes en la universidad. La carga máxima operante, señores, para que lo tengan claro, es la cantidad de explosivo que detona en un instante de tiempo. Ya, en un instante de tiempo. Si yo tengo una malla de voladura, que todo lo amarro con cordón detonante, digamos, tengo una malla de 100 taladros, y los 100 lo amarro con cordón detonante, los 100 van a detonar en uno solo. Esos 100 van a generar una vibración excesiva, ¿ya? Una vibración excesiva. Si esos mismos 100 taladros le hago un patrón, una malla de retardos, sea cual sea, sea lineal, en echelón, en V, diamante, corte quemado, la carga operante va a ser la cantidad de taladros que detonen en el mismo tiempo, ya dependiendo del tipo de amarre. Puede que detonen 8, 4, 3, 2, 1, dependiendo de los accesorios si son electrónicos o pirotécnicos. ¿Ya?
Entonces la carga máxima operante viene a ser la cantidad de explosivo que detona en un instante de tiempo, de acuerdo a la marca que yo le dé. ¿Ya? Entonces, la idea de toda voladura es reducir esa carga máxima operante, porque esa carga máxima operante está relacionada directamente con la vibración, es directamente proporcional a la vibración que genera. Va a generar un daño. Entonces, en las tendencias de ahora en voladoras subterráneas como superficiales, la idea es que si la carga operante hace mucho daño, es que salga un taladro por uno por uno detonen. ¿Y con qué tipo de accesorios cree que pueda detonar taladro por taladro? ¿Pirotécnicos o electrónicos? Carlos, ¿tú qué dices? Ay, 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 con electrónicos, ¿ya? Los electrónicos te van a ayudar a que detones taladro por taladro, sea cual sea la secuencia de salida. Ningún taladro se va a acoplar, ya ningún taladro se va a acoplar. Ningún taladro va a superponer ondas. Y ahí te va a ayudar también que la granulometría salga regular, que no salga full fino si el 10% antes de llegar al P80 salga del tamaño que tú quieres. Que salga, digamos, 20% de 1 pulgada, 20% de 3 pulgadas, otro 20% de 5 pulgadas y otro 20% de 7, que es lo máximo que te piden. El acumulado tu P80. Te va a salir una granulometría regular. El detonador electrónico es programable, ya no tiene dispersión, no tiene porcentaje de error. En cambio, el pirotécnico sí, ¿ya? Entonces, tenemos que cuidar la carga operante para que la velocidad pico partícula sea la menor posible. Ahora, todo depende del resultado que queramos obtener, ¿ya? Cuando se prioriza granulometría, se tiene que descuidar daño, digamos así. Hay dos extremos acá. O voladura controlada o granulometría fina. Si me pide granulometría fina, no me pida voladura controlada. Y si me pide voladura controlada, no me pide granulometría fina. Y si quieres tener los dos al mismo tiempo, te vas a costar un ojo de la cara. Ya te va a costar un ojo de la cara. Porque si para voladura de granulometría fina necesitas agregarle explosivo que da miedo a los taladros, si es posible hasta el collar, ya, hasta el collar. Ya, entonces para voladura controlada tú lo que tienes que hacer es poco explosivo, más taladros en una misma área para que distribuyas esa cantidad de explosivo y tenga menos explosivo por taladro y más longitud de taco para que no proyecte. Entonces si tú mezclas los dos, tienes que tener bastante explosivo, muchos más taladros, ya, y control de taco. Entonces va a ser recontra costoso, que a veces no es rentable. Ahora muchachos, ¿qué conocen sobre el proceso Mine to Mill ustedes? ¿Alguien ha escuchado en qué se basa el proceso Mine to Mill? Los que son mineros de la universidad. O por ahí que sea otro que haya leído. Proceso Mine to Mill, muchachos. Miren el inglés nada más, ¿ah? ¿Qué dice Mine to Mill? ¿Qué significa en español? Mira, claro, por ahí va, pero ¿qué significa? Mira, tradúcelo del inglés a español. Mine to Mill. Mine, mina, mil, molienda. De la mina a la molienda. ¿Qué proceso se está saltando, Carlos, ahí? Estás pasando de la mina a la molienda. Hay un proceso que se está saltando. Acuérdate que la bolura sale fragmentos grandes, intermedios, pequeños. Pero para que vaya molienda tiene que estar bien pequeñito. Entonces, ¿qué proceso se ha saltado en planta? Indira, Javier. El chancado, la combinación. Ahí está.
En eso se basa el proceso Mine to Mill. Evitar pasar por chancadora. Entonces tienes que sacar el mineral lo más pequeño posible, ¿ya? Para evitar pasar por chancador y gastar la energía de la chancadora, gastar energía eléctrica de ese equipo. Entonces, la idea del proceso Mine to Mill es quizás subir el costo de perforación, subir el costo de voladura, pero a las finales, si te das cuenta, el proceso de cargueo se acelera, el proceso de acarreo se acelera, fragmentación secundaria ni siquiera va a existir. Chancado primario va a chancar, pero poco nada más secundario, va a pasar como mantequilla y molienda va a pasar las mismas horas que debió pasar. Entonces, todo tu proceso se optimizó simplemente por subir dos puntitos en dólares, quizá en perforación y voladura. En eso se hace el proceso Made to Mill. No simplemente en cuidar costos por cada operación, por perforar, por volar, por cargar, por acarrear, sino ver todo el proceso en global. ¿Ya, muchachos? Y Watt Index es la cantidad de energía que se gasta en planta para disminuir el mineral. Acá tengo una voladora de producción. Es una mina que está en Arequipa. Ya los que son de la UNSA sabrán. Ese es 1 millón de cubos. Quiero que se grabaron ahí, muchachos. Que iguales son las ventajas, los pros y los contras de esa voladura. Participaciones. Y yo de obsequio voy a dar el link de descarga de software con tutoriales. ¿Cuáles son los pros y los contras de esa voladura? Es una voladura de producción de 1 millón de cubos. ¿Mm? ¿Qué es lo que observan? ¿Por qué está la línea roja arriba? ¿Qué indica la flecha? La dirección de a donde se va a dirigir la voladura. Ya, bacán. Pero la línea roja de arriba, cuenta cuántos bancos hay atrás, mira, ve. Cada banco mide 15 metros. Vamos, Ismael, tú puedes, tú puedes. ¿Cuántos bancos hay ahí? Cada 15 metros, mira, ve. ¿Hasta qué altura llegaba? Unos 300 metros de altura, creo A que veo ahí. ver, no, 30, casi va a llegar a los 100 metros. Hay Ah, un exceso de proyecciones, ¿ya? No debería existir proyecciones en una voladura ideal. Se tiene que controlar, no dice que no se puede haber. Sí hay, pero que hay un exceso de proyección. ¿Por qué? Porque el explosivo está cargado en el taladro casi hasta el collar, casi hasta el emboquille. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cliente prioriza granulometría más que control de taco y otras cosas. Son variaciones de las voladuras dependiendo del diámetro. En diámetros grandes, a partir de 7 pulgadas en adelante, cuando detona el explosivo se comporta de una forma esférica y funciona en forma, y la voladura es un tipo de caracterización. Entonces el taco ayuda a contención de energía hasta cierto punto, pero normalmente donde ustedes saben que donde sale el granulometría gruesa normalmente es a la altura del taco, donde no hay explosivo, sea en superficie como subterránea. En esa parte va a salir granulometría gruesa, entonces la idea es que eso también salga molido. Entonces en esta mina de 15 metros de perforación, más 2 de subdrilling son 17. De esos 17 le están metiendo 15 de explosivo, que viene a ser tonelada y media casi de explosivo, y en esos 2 metros de taco le están metiendo granadas de emulsión. Entonces casi toda la columna de explosivo, de taladro está lleno de explosivo. Ya, muchachos, ¿qué tipo de diámetros aprox se perforan acá en este tipo de minerías?
Ya van desde las 9 pulgadas hacia arriba, ya sea para producción o buffer. Para producción llegan a 12 3 cuartos, 12 un cuarto, dependiendo del borde y el espaciamiento que hagan o de sus mallas que diseñen. Los buffer pues perforan desde 7 7 octavos, 9 7 octavos, 9 3 cuartos, dependiendo de la malla que diseñen, como les digo. ¿Qué altura de banco? Este es un pórfido de cobre. Y por ser un pórfido de cobre es un yacimiento regular que tiene forma. Entonces no hay mucho riesgo de entrar en un proceso de dilución de mineral o digamos así a la hora de hacer sondajes diamantinos y hacer la extrapolación, aplicar geoestadística para calcular los recursos. No va a haber mucha desviación, no va a haber mucho error, ¿ya? Burden aproximadamente 7 y espaciamiento 8.5 mallas más o menos amplias, ya. Sobre perforación de 1.5 a 2 metros, dependiendo de la malla que esté dentro del polígono. ¿Qué tipo de perforadoras, muchachos, se utilizan para este tipo de minería? ¿Qué tipo de perforadoras? Hay tres tipos de perforadoras. Algunas de martillo de cabeza, otras de martillo de fondo y otras rotativas. ¿Cuál de las tres se utiliza para este tipo de perforación? Para este tipo de minería. Lean muchachos en internet, la bibliografía. Ahora en internet hay información que da miedo para que ustedes busquen y busquen y busquen y lean. Para este tipo de minería se utilizan taladros de producción, las perforadoras rotativas que tienen brocas tricónicas. Ya brocas tricónicas hay de 17 y 7 octavos hasta 12 3 cuartos, 13 pulgadas. En Perú hasta 13.5. Más grande no he visto. ¿Ya? Entonces son diámetros grandes. Es un proceso de rotación con empuje, un sistema pull down. Rota, pero hay una presión de empuje sobre el sistema de barras que conforme va rotando va rompiendo la roca en la parte baja. Después las perforadoras más pequeñas que hacen precorte y otros tipos de perforación para canteras, carreteras, hay martillo de cabeza y martillo de fondo. Ya eso se van a explicar en las clases adicionales. Esta es la granulometría, señores, que pide la mina. Van a ver. Santa Rosa 8, hay bastante roca. ¿Ves? La granulometría está bien fina, pequeña. Ahora, no es necesario que salga polvo, porque tampoco es ideal eso. Ustedes saben que mientras la granulometría sea fina, la pala o la excavadora va a cargar rápido. Pero ¿qué pasa cuando el material es polvo? ¿Qué pasa cuando el material es polvo, señores? ¿Mm? Ustedes cuando han tenido un saco de chuño de ese que se utiliza para freír, cuando han metido el cucharón, no se ha endurado. A veces se endura. Cuando el material es muy fino, es polvo, se permasa, se vuelve a sinterizar el material. Entonces hay un límite, que un límite de finos que tú tienes que sacar. Eso te lo da la mina también. Hay un límite de ciertos parámetros que uno tiene que cuidar, que poco a poco van a profundizar cuando estén en el trabajo, sea o cualquier escenario, sea mina, cantera u obra civil. Este es otro tipo de voladura de producción, pero más pequeña, para una cantera. ¿Ya? ¿Cuáles son los pros y contras de esta voladura, muchachos? Ismael, Carlos, Indira. Es una voladura más pequeña, pero ¿qué es lo bueno que se aprecia?
¿Qué es lo bueno de esta voladura a comparación de la anterior? ¿Qué vieron? Lo vuelvo a repetir. Pueden escribir en el chat. ¿Qué aprecian de bueno en esta voladura a comparación de la anterior, muchachos? A ver, la carga de explosivos, claro, no proyecta, esa es la idea. No hay proyección, hay empuje, sí. Ya, eso no es proyección, acuérdate, Indira, lo que va hacia adelante es empuje, esponjamiento, ¿ya? Es empuje. Las proyecciones normalmente pasan también hacia adelante cuando tú le pones mucho explosivo en los taladros que están adelante, en la cara libre. Tú sabes que la cara libre no te queda como un talud perfecto, ya te queda siempre con bordes. Entonces, la primera fila, la distancia de la primera fila hacia el talud se le llama perfil crítico. Ya se le llama perfil crítico porque tú no sabes a lo largo de toda la trayectoria de esa fila qué grosor o qué burden se tiene. No se tiene un burden constante, digamos 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3, 2,5, 1,5. E incluso arriba en el collar es mucho más delgado que abajo. Entonces en el perfil crítico, en la primera fila, se tiene que variar la carga explosiva dependiendo del grosor desde la primera fila hacia la cara libre. Entonces, cuando proyecta hacia adelante es cuando hay mucho explosivo, se le agrega mucho explosivo en ese perfil crítico. Las proyecciones o flare rocks normalmente se dan hacia arriba, cuando se tienen tacos cortos, cuando se tiene un material de taco muy malo o cuando los tiempos de retardo son muy cortos también. Ya eso en las clases se le va a explicar. Muchachos, gracias, Indira, chévere por la participación. Ismael, bacán, y también por la carga explosiva, pero tiene que haber una medida exacta, ¿ya? En este caso, aquí sí se diseñó bien. Ahora, la granulometría de esta cantera no es como te piden en la voladura anterior, ¿ya? Miren, miren esa granulometría a comparación de la voladura anterior. En una cantera, tú vuelas con explosivos de bajo costo, con poco personal, pero la granulometría tiene que ser variable. Usted sabe que una cantera vive de venta a ferreterías, a obras con el Estado, vive también así de obras privadas. Entonces, de eso de allí, lo que hace, de esta voladura, lo que se hace en canteras, es ingresar un equipo, una excavadora, volquetes, arandas y seleccionar el material, ir apilando. Roca de gran tamaño, incluso tiene mayor precio, de 1 metro de diámetro hacia arriba a un sector. Se llama enrocado o coraza. Roca entre 60 a 40 centímetros se llama quarry room, corrida de cantera. Se separa también, que sirve para bases de rellenos cuando de repente estoy haciendo una carretera o para el aeropuerto Jorge Chávez, que es un material fangoso, que ha sido. Ya, entonces, la roca grande se pone en la base. Hay una roca más intermedia, más fina, y dice echa firmado y encima ya van las vías. Entonces, para eso se usan distintas granulometrías. Ya lo más pequeño de 40 a 30 para gavión. Los gaviones son unos enmallados bloques de roca que se ponen para defensas ribereñas o para en los bordes de las carreteras para contención de material que no ceda. Y lo más pequeño pues se pasa a zarandas y chancadoras para sacar roca para agregados de construcción, para sacar grava, gravilla, confitillo, arena, entre otras cosas. Incluso entonces en este tipo de voladuras de canteras no hay desperdicio. Todo se vende. No en el mismo tiempo, pero todo se vende. ¿Ya? Consultan, muchachos. Aquí, por ejemplo, ¿qué diámetro? Si se dan cuenta, ahí habrán 50 taladritos y esto es 30, más no. ¿Ya? Diámetro se perfora 3,5 a 4 pulgadas. Entre 3 y 4 pulgadas son para canteras. ¿Qué alturas de banco? Dependiendo de la producción que quiera tener, pues va desde 3 hasta 4 de altura de banco, van entre 8 a 10 metros. ¿Ya? Borde en espaciamiento entre 3 a 4 metros. Ya, sobre perforación 1 metro aprox.
¿Qué tipo de perforadoras? Aquí sí se usan las de martillo de cabeza o martillo de fondo, o que se le llaman las rock drill, ¿ya? Sammy DX700, DX800, Yunjin 1200, Yunjin 1500, Everdy T105. Busquen esas perforadoras y vean sus, sus especificaciones técnicas. La de Rockville de martillo de cabeza es como si fuera un jumbo. El jumbo perfora horizontal, pero es martillo de cabeza, porque se llama martillo de cabeza, porque en todo su bocín, en todo en todo su empaquetado, su aceraje de perforación, y en todo su martillo está acá arriba y a través de un juego, va a través de un juego de barras y va a la broca. El martillo está acá en la cabeza, solo que en superficial, pues es vertical. La rotopercusión pasa a través del juego de barras hacia una broca. En cambio, en el martillo de fondo, el martillo está acá abajo, con la broca salta nada más. Y lo que viene de arriba son tubos que pasa aire a alta presión y arriba hay un motor de rotación. ¿Ya? Tipos de explosivo, pues ANFO, emulsiones, dinamitas, cordón detonante, faneles simples. En un accesorio, pues son los faneles simples, ¿ya? Diámetro de 3 a 4 pulgadas, como le digo, y la granulometría es variable. Es variable. Acá se saca cualquier granulometría, pues se selecciona y se vende. Dependiendo del objetivo que se tenga también. Y esta es otra voladura de producción, pero en obras civiles. ¿Qué tipos de voladuras han observado ahí, muchachos? ¿Qué escenarios hay en ese paquete de voladuras? ¿Qué tipo de laboreo se está haciendo? Esta última que han visto, ¿qué tipo de voladura es? ¿Qué tipo de voladura es la última que han visto allí? Es una línea. Son para obras civiles, pero ¿qué tipo de obras civiles? En este tipo de voladuras tenemos para comenzar allí zanjas. Esa es una, bacán. La última es una zanja. Esta, por ejemplo, a ver, miren bien el video. Esa, esa ya no es una zanja.
Esa es una carretera tipo trinchera, señores. Esa. Miren lo que hay acá, a ver. Esta es la base de un aerogenerador, base de concreto de 50 metros de diámetro. Acá va a ir un aerogenerador parado. Y esta es una plataforma de 100%, en donde ponen las aspas del aerogenerador antes de la construcción. Esto es un aerogenerador, una base circular, si se dan cuenta. También un aerogenerador, base circular. Ahora, muchachos, mira, yo les pongo un escenario. Yo tengo una rasante de una vía así. Y por acá sale un chinchoncito de roca. Ya, por acá sale otro chinchoncito de roca. Por acá sale otro chinchoncito de roca. De 10 centímetros de altura. Ya. Y yo perforo 50. Yo perforo 50. Yo perforo 50. Y a mí me pagan por cubo. ¿Es negocio hacer ese tipo de voladuras? Yo tengo que dejarlo a este nivel de piso. Ah, ni pego con tractor, todo. Y estos chinchoncitos tan duros, no lo puede romper. He hecho un taladro, un taladro, un taladro. Lo he volado. ¿Es negocio o no es negocio? Les pregunto, pónganse en el modo empresario ustedes. A ver, Carlos, a ti yo te pusiera en modo empresario. Tú cobras por cubo. A ti en obra civil te pagan por metro cúbico volado. Acá has gastado 50 centímetros de perforación, acá 50 centímetros de perforación y acá 50 centímetros de perforación. Y acá hay 10 centímetros de chinchón, acá hay 10 centímetros de chinchón y acá hay 10 centímetros de chinchón. ¿Es un negocio volar esos chinchoncitos? No es negocio. A ti te pagan por cubo volado, Ismael. En carreteras, zanjas, te pagan por cubo volado. O dos cosas. O tu precio tiene que estar bien elevado para hacer ese tipo de voladuras, o no sabes hacer voladuras, no sabes hacer presupuestos, no sabes costear. ¿Ya? Estás gastando 50 centímetros de perforación para volar esto. A ti lo que te va a pagar la mina cuando te va a cuantificar o la contratista COSAPI, Graña, Stracon, es esta partecita. Te va a pagar por este cubo movido, por este chinchoncito. Te va a pagar por este chinchoncito. Te va a pagar por este chinchoncito. No te va a pagar por cada centímetro de perforación y por el explosivo que tú has agregado. A ti te va a pagar dólares por metro cúbico movido. Aquí en estos 10 centímetros habrá 0,1 metro cúbico y esto es 0,05 metros cúbicos. 0,1 metro cúbico. No llegas ni a un cubo. Y normalmente las obras civiles están en 4 dólares a 5 dólares el cubo. ¿Cuánto has gastado en perforador acá? ¿Cuánto se demoraba en perforar aquí? Una hora.
La hora máquina, ¿cuánto está? $80. ¿Cuánto está la hora de perforista? $10. ¿Cuántos galones de combustible se consume en la perforadora? 8 galones por hora. 8 por 5, 8 por 5, 40. $40 de combustible. El ingeniero, aunque se cobra por mes, se paga una hora. 50 dólares la hora. ¿Cuánto te suma todo? La movilización de la perforadora a esta zona, es agreste, lejos, que es en mina, digamos. Ponle $3.800, $1.000 de flete de tu perforadora. El explosivo, le vas a poner, ya ponle $100 de explosivo con flete y todo que llegue a tu obra, $100. 180, 90, 190, 220, 230, 230 más 50 son 280 más 1.380 dólares. $1.380. ¿Cuánto te pagaron a ti? Ni siquiera has llegado a un cubo de material. Ha llegado a medio cubo. Te van a pagar $2 por ese medio cubo. ¿Y cuánto te ha costado a ti? $1.380. ¿Te es rentable o no te es rentable, Ismael? ¿Mm? Hay que ver la parte económica, como le digo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? O sea, son cositas que uno va aprendiendo poco a poco. No es simplemente, como te digo, ver la parte técnica, meter, perforar y ya está. Pero a mí como empresario, ¿yo para qué voy a meterme en esa obra si sé que no me va a dar plata? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para ganar plata en este tipo de obras si quieren con voladura? ¿Cuánto he hecho de voladura acá? Uno, dos, tres, medio cubo. $1.380. Ya. Este es el costo por medio cubo. Ya 0,5 metros cúbicos me cuestan $1.380. Entonces, un cubo, ¿cuánto me costará? 3.000, digamos, a ver, 0, 6, $3.760 el cubo tendría que cobrar yo para hacer voladura en este escenario que les estoy poniendo acá. Ya, en ese escenario, $3.760 el cubo debería cobrar, no debería cobrar $4. El dueño de la obra te va a querer pagar en la vida. Normalmente eso se hace con picotón. Va la excavadora, pin, 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 rompiendo por toda la carretera. Yo he encontrado cuando fui a esta obra, fui de residente, encontré al supervisor de voladura para un chinchoncito perforando 1 metro. 1 metro, ni siquiera salía, estaba por encima de la rasante, así como un chinchoncito. ¿Mm? Entonces, hay que ver bien el tema de costos, señores. Y esa es la granulometría que sale en tema de obras civiles. Si se dan cuenta, no es ni muy grande ni muy pequeña. La idea es que el movimiento de tierras logre limpiar el material. Y esta es una voladura en minería subterránea. Es una voladura de un frente tunelero civil. ¿Ya? No, este de acá es de mina. Y este es un túnel civil, mucho más estandarizado. Lo que pasó por ese cable es chispa o es electricidad. Ujú. Hay dos sistemas de iniciación. En ese caso es un FIOCHI, que es un fulminante balístico que se
percuta un juguito y pasa a través de una línea silenciosa hasta el frente de voladura. Entonces, ahora sí pasamos al resumen ejecutivo. Ya. Para una buena perforación y voladura, ¿qué es lo que necesitamos, señores? Propiedades del macizo rocoso, modelos matemáticos. Vamos a ver la parte de diseño, en lo que es malla de perforación y parámetros de voladura, equipos de perforación, explosivos y materiales relacionados, y variables no controlables. Mucho se sabe del explosivo, mucho se sabe de los accesorios, pero poco o casi nada se sabe de cómo funciona el macizo rocoso. Si yo no sé cómo funciona el macizo rocoso, no puede ser un buen ingeniero de pérgola, ¿ya? No puedo hacer buenas voladuras. Por lo menos tengo que saber qué densidad tiene la roca, cuál es su nombre de la roca, qué dureza tiene, si tiene por ahí una clasificación geomecánica, bienvenido sea. Tengo que analizar las propiedades del macizo rocoso, ya. Tengo que analizar ver las estructuras geológicas, ver sus juntas, su diaclasa, su tipo de relleno, su persistencia, su rugosidad, su apertura, su orientación. Todas esas cositas me van a ayudar a hacer un buen diseño. Y vamos a ver la parte de modelos matemáticos. Todo está correlacionado. Para hacer unos buenos modelos matemáticos tengo que saber propiedades de macizo rocoso, propiedades físicas, elásticas, ya, de este macizo rocoso para poder modelar bien. En la parte de modelos matemáticos, pues, ¿cuál es el cálculo prioritario en voladura, señores? En perforación o voladura. ¿En qué se basan casi la mayoría de modelos matemáticos? Hay un cálculo básico en voladura. La mayoría de modelos matemáticos se basan en eso, en calcular ese parámetro de perforación y voladura. ¿Cómo se llama? Hay un parámetro de perforación y voladura que está en la mayoría de modelos matemáticos. El 80% de modelos matemáticos se basan en el cálculo de ese parámetro. No, VOD es la velocidad que presenta el explosivo al consumirse, al detonar. Es un parámetro de diseño antes de que agregues explosivo en tu malla de perforación. Vamos, vamos, tú puedes. El VOD es propiamente del explosivo. En el diseño de perforación. ¿Cómo se llama esa distancia de la primera fila hacia la cara libre? Eso, exacto, Burden. La mayoría de modelos matemáticos se basan en el cálculo de Burden, sea en superficie o en subterránea. Que en subterránea, pues el Burden viene a ser la distancia que hay del taladro de alivio al primer taladro de arranque. De ahí al otro cuadrante, al tercer cuadrante y así en todos los taladros. Va variando. ¿Ya? Entonces el Burden es el cálculo principal de todos los modelos matemáticos. Si yo no diseño un buen Burden, va a haber muchos problemas. ¿Qué pasa si yo tengo un Burden delgado, muchachos? Una distancia corta de la primera fila hacia la cara libre. ¿Qué va a pasar cuando el Burden es muy delgado? ¿Qué va a pasar cuando un Burden es muy delgado? ¿Qué pasa en esos casos? O Indiro hace rato. ¿Qué pasa cuando ese Burden es muy delgado? ¿Qué pasa hacia adelante? Va a haber un empuje demasiado fuerte
del material, va a haber una proyección hacia adelante, ¿ya? Y eso es lo que va a pasar. Exacto, el empuje va a haber un empuje muy fuerte, muy brusco, porque es una pared delgadita, pues. Es como si yo tuviera este burden y acá estuviera mi taladro, ¡pah! Lo voy a empujar y va a salir, que todo huele. Y ahora, al contrario, ¿qué pasa si el burden es muy grueso? Esa pared de la primera fila hacia la cara de delante es muy gruesa. ¿Qué pasa con el explosivo? ¿Qué es lo que hace? Yo les voy a decir una premisa, el explosivo es como el agua, busca la zona de menor resistencia para escapar. ¿Hacia dónde va a escapar el explosivo si tengo una pared muy gruesa que romper? ¿En dónde está el explosivo? ¿En qué posición? Se proyecta, fácil, se proyecta. Si tengo un paredón grueso que romper, facilito, me voy por el taco, que es un material de relleno. No voy a contener la energía, voy a soplar, voy a proyectar. Entonces, la mayoría de modelos matemáticos se basan en ese buen cálculo, ya de Burden. Tiene que ser un Burden óptimo. Normalmente el burden debe tener una correlación con la altura de banco mayor o igual a 3. Entonces, la altura de banco entre el burden debe ser mayor o igual a 3 para que haya una buena fragmentación. Eso se llama índice de rigidez. Esos son algunos modelos matemáticos básicos, simples que hay. Ya muchachos, básicos. Y eso va dentro de la malla de perforación. Al calcular un buen burden, se calcula un buen espaciamiento, tengo que calcular un buen taco para que retenga energía, una buena sobreperforación, tengo que elegir un buen diámetro de perforación de acuerdo a la producción de la mina. Para un atajo abierto no voy a mandar a perforar con diámetros pequeñitos, parecería hormiga mi mina llena de equipos pequeñitos. Para perforar, alquilaría un montón de perforadores, un montón de mano de obra que no es rentable. Hay que buscar un punto óptimo, ¿ya? Parámetros de voladura, una vez que yo ya tengo perforada mi malla, voy a jugar con el explosivo. Tengo que elegir el tipo de explosivo, muchachos. Para parámetros de voladura voy a jugar con factores de carga de potencia, que quiere decir cantidad de explosivo que necesito para romper una tonelada o un cubo de roca. Voy a ver si eso de diámetro de perforación le agrego la mitad, un 70%, un 80, un 90, un 100%, dependiendo de los resultados granulométricos que yo quiera obtener. Ya ahí se juega con el explosivo, o sea, puro anfo o anfo pesado, no sé, 20% de emulsión, 80 de anfo, 30 de emulsión, 70 de anfo, se llama HA, heavy anfo, anfo pesado, ya muchachos, o full emulsión, también, dependiendo de las propiedades del macizo rocoso. Ahí tengo que analizar las propiedades del macizo rocoso para saber elegir qué explosivo voy a agregar. Ya, para comenzar, por ejemplo, para un macizo rocoso duro, como patadas así poderosa, pues se utiliza dinamitas, emulsiones, no se utiliza anfo porque el anfo no tiene poder rompedor. Esa es una de las propiedades de ese explosivo. El anfo genera gas, sí fragmenta, pero a un cierto límite, pero genera gas. Pero por lo que es barato, los mineros ilegales lo usan. Normalmente se usa dinamita porque es una roca granítica bien dura. Entonces necesito un explosivo de alto poder rompedor, de alta densidad. Y eso se ve, pues, seleccionando un buen tipo de explosivo. Para eso tienen que leer todo el backup de explosivos que hay. Hay un montón de bibliografías, muchachos. Tengo que saber qué equipos elegir, como les digo. Tengo que elegir una tricónica, una rotativa con broca tricónica, o una de martillo de cabeza, una de martillo de fondo, dependiendo, o hasta una chicharrita para una carretera, dependiendo pues de la producción y de la longitud de perforación que se tenga y de los recursos que tenga a la mano. Al final es todo se traduce en costos del presupuesto que tenga, muchachos. Ya, depende del presupuesto que tenga. Elegir el explosivo, ya qué explosivo voy a usar para una roca suave, para una roca intermedia, para una roca dura, qué tipo de accesorios, son pirotécnicos o electrónicos o simple cordón detonante, una mechita lenta, un fulminante por allí. ¿Saben cuánto cuesta un detonador electrónico y un pirotécnico en precios aprox? Ideas, muchachos, en precios, diferencia de un pirotécnico y un electrónico.
números por allí, averigüen. ¿Saben qué deben hacer, señores, ustedes? Crearse un correo por allí y hacerse pasar por jefes, por superintendentes, por ingenieros de pérgol y mandar a las empresas una cotización por tantos kilos. Así le llegan los precios, así se entera uno. Tienen que moverse, muchachos, mover sus influencias, sus contactos, todos ahí. El que quiere obtener resultados así es, o si no, preguntar, muchachos. Vamos, a ver. Precios, muchachos, de los accesorios. Un electrónico versus un pirotécnico. Ahí, 1 kilo de anfo. 1 kilo de anfo, señores, 1 kilo de emulsión. 1 electrónico y un pirotécnico está 6 veces más. Aún así paga utilizarlo en mina. Por varios factores que propiamente en las clases adelante les voy a explicar. Ya, entonces, hay voladuras de low cost, de costo normal, de costo elevado, voladuras ejecutivas, es como si fuera un menú. Hay voladura para gusto y pedido del cliente, ¿ya? Voladuras económicas, voladuras estándares, voladuras ejecutivas y pros, todo dependiendo del presupuesto que se tenga. Entonces, no voy a pedir una voladura de granulometría fina, pues para un presupuesto bajo, donde solamente me dan para comprar bueno, algunos cartuchos de dinamita, un poco de anfo, cordón detonante y unos fulminantes por allí. Con eso no se hace ni voladura controlada siquiera. ¿Ya? Y tengo que ver el tema de variables no controlables, porque una de ellas, por ejemplo, es el clima, los conflictos sociales, otras cosas adicionales que hay también. Tengo que tener mucho cuidado con eso, muchachos. ¿Y qué resultados se tiene, muchachos? El objetivo principal, granulometría óptima. ¿Ya? La granulometría depende si es para planta metalúrgica, si es para de lesiviación, si es para fabricación de agregados, para rellenos controlados y no controlados, para enrocados, para un sinfín de motivos. ¿Ya? Tenemos que tener ruido y vibración dentro de los límites máximos permisibles. Ya, acuérdese, la vibración depende de la cantidad explosiva que detona un instante de tiempo. ¿Ya? Los gases nitrosos también. Eso normalmente salen en mina a tajo abierto o en minería ilegal. Eso pasa por un mal balance de oxígeno entre el nitrato y el petróleo. Pero eso es en tajo abierto, porque a tajo abierto tú llevas nitrato y llevas petróleo como materias primas, no llevas anfo fabricado. En subterránea ya lleva sacos fabricados de anfo, ya. Entonces ahí ya está balanceado. Normalmente eso pasa en tajo abierto porque el camión está mal calibrado. El camión es el que hace la mezcla. 94,5% de nitrato, 5,5% de petróleo en peso. El camión mismo hace la mezcla. Entonces, ahí depende de cuidar calibración de equipo. Por último, reducción de costos y utilidad para la empresa, señores. Eso es como resumen ejecutivo. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Todo claro, bacán, muchachos. Esa clase ha sido hasta hoy como una introducción. La próxima clase ya va a ser parejo de 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas hasta culminar el módulo. Eso es como una introducción, algo fácil, algo rápido, pero general.